no me puedo comparar porque Jorge le dio a los hijos una prioridad enorme. Y mi papá a mí me dijo, y a mi hermano en un momento, en una comida, primero es mi profesión, segundo y tercero es mi profesión y después ustedes. Qué duro, Gabriela, qué duro. Y yo lo entendí porque él amaba. De hecho, Sí. mi papá cuando dejó de trabajar, hizo un Alzheimer, chicos, se desconectó. Sí, Mirá sí. lo importante que sería para él trabajar. Era su amor, era realmente su amor. pasión. Wow. Hoy lo entiendo. De joven por ahí te duele, pero hoy lo entiendo. Sí. Y digo, él amaba su profesión y lo respeto y lo admiro y me enseñó un montón. Pero por eso Sí, te pero digo... perdón, una aclaración por la gente que nos ve. Yo no tengo no lo he decidido, no quise ser padre, pero cuando uno desea ser padre, desea tener hijos, uno debe correrse un poquito a un costado y darle espacio para acompañar a un otro. ¿Sabés qué pasa, Luis? Es muy larga la historia y yo te puedo asegurar que mi papá no tenía el deseo de ser padre. Ay, no te puedo creer, Gabriel. Estás tirando una bomba detrás de la otra. No, es muy doloroso lo que estás diciendo. Sí. ¿Y lo querés contar? No lo, digamos... Es muy larga la historia, te la resumo. Mi mamá era una chica muy jovencita. Chicos, le hablo de hace 2 siglos. Mi mamá tenía 18 años, mi papá 37. Y bueno, y mi mamá se enamoró profundamente. Mamá venía de una familia muy conservadora, católica, apostólica, romana, gallega. Sí. Que ya había como un candidato que tenía como las condiciones para esa señora que era 10, casi perfecta en su educación. Sí. Y se enamoró de un señor que en ese momento conducía los bailes del Banco Nación. Imagínate lo que era para la época, te hablo de la década del 50, que una chica de 16 años se enamore del señor de 30 y pico que conducía los bailes del Banco Nación. ¿Y entonces? Y bueno, cuando mamá quedó embarazada, yo fui el tercer embarazo, porque mamá perdió 2, Ajá. porque tenía matriz infantil. Claro, era muy Hubo una familia que le chiquita. dijo, ¿te casás o te casás? Porque la nena era Claro. menor, tenía 18. Claro. Y se casó. Pero no quería ser padre. Bueno, dura la historia, Gabriela. Digo, procesar también todo esto. Ya lo procesé, por eso lo puedo contar. Y Ya lo hablé con él. Sí. Ya. ¿Pudiste hablarlo con Sí. él? Bueno, eso fue, me imagino, Sí. bastante sanador para vos, ¿o no? Fue muy sanador porque yo pude hablar tanto con mamá. En realidad yo lo que hice cuando me reencontré con papá fue juntarlos a los dos. Ah, nada más y nada menos. Sí. ¿Y entonces? Y ahí hubo una charla interesante, donde yo supe la verdad de la historia. Porque en algún momento los dos, es como que se empezaron a charlar entre ellos y se olvidaron que estaba ahí Vos. la nena. Pero bueno, fue muy bueno porque pude saber la verdad de la historia y empezar a recomponer y aprender de cada uno de ellos que hicieron lo que pudieron. ¿Se No puede? son, Exactamente. no ¿Se son puede malos. recomponer? Y hacen sí, Claro se que puede. sí. Y ¿sabés qué? Muchas veces las mujeres inconscientemente te ponen como enemigo al papá que no estuvo. Y no es un papá que no estuvo porque fue malo, es porque no supo. No supo. Porque lo único que hacía era trabajar y amaba su profesión. Y yo, gracias a Dios, y si estoy acá, es porque amé la producción más que quizá estar frente a una cámara, porque me lo enseñó él. Entonces, de grande les agradeces a los dos, porque si yo hoy soy lo que soy es por la historia que tuve. Ahora, Gabriela, Igual nadie yo me acuerdo sabe, que- ¿no? El camino de cómo ser padre o madre. Uno No, se va armando. chicos, nadie. Hacen yo lo que también pueden y comparto hacemos lo con que vos- podemos, ¿eh? Yo también comparto con vos que no suma para nada que cualquiera de las dos partes hable mal de la otra, No. porque eso no suma. No. Pero también entiendo que el camino se hace andando, ¿viste? El decir no supo... vos estuviste ahí y vos conociste esa charla, pero digo, nadie sabe. No. ¿Se entiende a dónde voy? Absolutamente, nadie sabe. Yo lo hice porque necesitaba tener la historia completa, porque me faltó un montón de cosas y me faltaron muchos años de historia. Ahora es curioso que el gran éxito de tu papá fue un programa memorable A que solas. se llamaba A Solas. Un hombre que eligió la soledad de él y su micrófono por sobre los hijos. Y una Sí. hija que perdona. Es que yo no tengo que perdonar, yo tengo que comprender. Yo no soy quien para perdonar. Yo tengo que comprender una historia, tengo que comprender a los padres de mi mamá, que se vieron ante una situación tremenda en una década que era muy difícil de entender cómo una chica se podía enamorar de un señor. Sí, era Encima, una chicos, deshonra, vamos a claro. ponernos en el momento. Mi mamá era blanca, tipo Blancanieves, mi viejo era negro. Claro. O sea, ¿vos me entendés? Sí, sí, sí. Todo digamos, todo Tenía en todo en contra contra. ese Pero momento, era en una esa persona muy situación. inteligente. No, Muy inteligente. pero para una familia
Luis, mis abuelos mi abuelo vino de España, tenía un primario básico terminado, eran gente de trabajo, que después le fue muy bien en Argentina. Pero era muy difícil de entender. Sí, hoy hay discriminación y si sos un poquito más oscuro. Totalmente. Es muy complicado. Imagínate yo tengo 62, imagínate hace 65 años. Sí, un montón. O sea, hoy te miran raro cuando sos morocho. Hay un montón, hoy te miran raro. de razones que no tienen explicación. Si generalmente lo que parece no siempre es. Perdón, Karina, voy a decir una mala educación. Hoy todavía me siguen diciendo negra de mierda. No, escúchame, Gaby. Y con respecto a tu papá, que era bien morocho de piel, digamos, te cargaban en el colegio, Mira, en ese momento no, porque era una figura, digamos que se lo guardaban. Después de grande sí. ¿Ah, sí? Sí. Después de grande sí. ¿Y en qué contexto te dijeron esa barbaridad? A mí de chiquitita siempre. Chicos, ¿están escuchando lo mismo que estoy escuchando? Siempre. Locura. ¿Y cómo gestionaste eso? Porque realmente veo que sos como, digamos, tenés como una habilidad para dejar pasar, para perdonar, para trascender. ¿Cómo gestionaste todo esto? Y mira, te puedo decir que de grande tengo una gran terapeuta que me ayudó a sanar muchas heridas, pero de chica era muy duro. Mira, yo no me acordaba porque es como que vos vas borrando, ¿viste? Lo que te duele lo vas como borrando un poquito para seguir. Sí, y a los 18 años volví al colegio a visitar a mis maestras y voy a visitar a mi maestra de 5º grado y me dice, ay, gordita, todavía me acuerdo cuando te sentabas en la falta y llorabas mucho en los recreos porque te decían negra de mierda, con vos no vamos a jugar. ¡Qué horror! Dios santo. Bueno, pero a ver, pensar. Colegio de monja, chicos. Digo, nosotros tenemos una mirada de país que tiene todos los contrastes, pero Identidad Marrón es un movimiento que no tiene más de 20 años y hasta en algún momento. Yo soy marrón. Bueno, por eso, y con mucho orgullo tenés que decirlo, y es así. Sí. Y se compone en todos los fenotipos de nuestra patria, no solamente, como algún bruto dijo, descendemos de los barcos, descendemos de 40 grupos de pueblos originarios, y entender también que hasta en algún momento se llamó mulato, confundiéndolo con mula, ¿sí? Aquella especie que no da cría, a las personas marrones. Acá, en este hermoso y maravilloso país que algunos quieren retroceder el tiempo atrás. Esperemos que no, porque hay algunas evoluciones que vale la pena abrazar. ¿Y tu papá participaba, digamos, te hacía de oído, te daba algún consejo como para afrontar esa situación? ¿De chica? No. Nada. ¿Estaba presente tu papá? Se la pasaba laburando. ¿Lo veías en qué momentos? Yo a mi padre no lo vi durante 17 años. Ah, pero así todo, ¿en qué momento de tu vida? Desde los 4 a los 21. Ah, ¿El reencuentro cómo fue? Ni sabías que existía. Sí, porque de los hijos yo soy la única que tiene el apellido completo. ¿Por qué? ¿Por qué los demás Porque no? mi mamá me anotó con Guerrero Martínez. Yo les voy a contar algo que a mí me divierte. Yo estoy anotada 4 años después porque se olvidó mi papá de anotarme. Tenía que trabajar. O ¿qué sea, querés? tengo 4 años menos, chicos. No tengo 62, tengo 58. Es impecable. ¡Qué bárbaro! Sí. Estamos como muy impactados con tu historia, Gabriela. Pero, y entonces, ¿en qué sentís? ¿Dónde haces la analogía entre la nata y tu viejo? Digamos, hay unos puntos de Mira, contacto cuando tuvimos ahí. la charla hubo una analogía entre su abandono por adopción, o sea, cuando lo abandona su familia, Sí. y el abandono, en mi caso, por 17 años de no ver a un papá famoso. Yo sabía quién era mi papá, no es que no ¿Escuchabas, sabía. lo veías? No. ¿Por qué se Mamá no fue? te dejaba. Mira, yo creo que se fue porque hubo un divorcio muy doloroso y muy duro, y la familia de mi mamá era tremenda en ese sentido. Yo me acuerdo que en esa época fue como un escándalo, mediático. ¿Qué? En su momento, yo me acuerdo, Luis, ¿vos te acordás? ¿De qué? En su momento lo cubrimos en Intrusos. ¿Qué ¿Cuándo? cosa, Dani? Lo que pasa es que no me termino de recordar si fue No. la etapa esa o No. cuando fallece. Cuando fallece. Cuando fallece el tema de la sucesión. No. ¿Sabés qué fue? Que mi papá, o sea, nosotros, en realidad cuando mi papá empieza con la enfermedad y nos confirman que es un Alzheimer, vos tenías 2 opciones en ese momento. O dejar que suceda, Sí. o declararlo insano e internarlo. Habiendo 3 hijos, la mayoría ganó. Yo quería la declaración, por más que me mate la prensa, pero que mi papá estuviese en un lugar cuidado. Sí. El resto no, entonces yo dije, bueno, me abstengo. ¿Y los demás qué querían? A ver, el Alzheimer cuando empieza es muy duro, Cari, porque
exacerba lo malo o el carácter de esa persona y vos no tomás conciencia que está enfermo. Hasta que llega un momento que ya negarlo es. Y a veces los seres humanos negamos mucho una enfermedad. Y en ese momento yo hablé con un abogado, fuimos con mis hermanos a un abogado y yo dije, no, chicos, hay que internarlo. No me importa que a mí venga el periodismo y me diga que soy una hija de terror por haberlo declarado insano, pero porque aparte mi viejo no tenía un mango, digo, no es que era millonario. Sí. Pero bueno, se respetó lo que quiso la mayoría. Pero mi viejo con el Alzheimer al principio, cuando todavía no estaba tan grave, se escapaba Ah, sí, sí, sí. y se iba a las puertas de las editoriales y de los canales. De hecho, no sé si se acuerdan que fue el programa de Viale, Sí. le hicieron una Sí. nota en noticias, nosotros Sí. no sabíamos dónde estaban. Un día se fue al Uruguay, que yo le dije a mi hermano, si en 24 horas no aparece, hacemos la denuncia. Bueno, no. ¿Y por qué no tenía un mango con la carrera que hizo, la fama que tuvo? ¿Cómo la perdió? Gastándola. ¿Puedo volver un segundo atrás? 21 años, vos no lo veías desde los 4 años. ¿Qué te dijo, si se puede saber? ¿Te dijo, te extrañé, te busqué, no pude verte? No había muchas palabras. Nos reencontramos dos personas que prácticamente no se conocían. Pero idénticos. Porque, Sí. digamos, hay un aire familiar tremendo. impactante entre ustedes. Sí. Pero ¿y cómo se dio el encuentro? ¿Quién lo buscó? Yo. Claro, 21 años, ¿no? No es menor el dato, ¿no? Ya siendo mayor de edad, fuiste a buscarlo. Ya no dependía de la familia materna. ¿Y ese primer encuentro? ¿Te Ese primer arrepentiste? encuentro fue un almuerzo en el Claridge Hotel, el día que secuestraron a Guillermo Patricio Kelly, los más viejos se van a acordar. Hola, yo también. Y fue un almuerzo con mi mamá, por supuesto, en el medio, porque yo tenía como pánico. ¿Cuál era tu mayor miedo? Me encontraba con alguien que era mi papá, pero no lo conocía. Entonces Qué era duro, raro. chicos. Era raro. Raro. Y bueno, mi papá... ¿Qué historia sabías de él? O sea, ¿qué te habían Nada. contado de él como No, para ir a ese bueno, lo que encuentro? no me habían contado mucho porque si me contaban era para matarlo. Entonces, Por eso, lo que claro. vos escuchabas. Ah, o- pero lo preservaron, ojo. No. Claro, yo No, pensé que había llegado con llevaron, un prejuicio no fue- De feo. eso no se habla. ¿Te acordás de la película? Sí, Bueno, en sí. mi casa de eso no se hablaba. Ah, ni se siquiera escucha- mal. Nada. Nada. Era como que no existía. Wow. Y Entonces, bueno, y entonces nos juntamos a almorzar y como hacía las cosas mi viejo, ¿viste? Me presentó todo junto. A mi hermano, a la madre de mi hermano, a mi hermano más chiquito, ¿no? O sea, yo me encontré en 48 horas con gente que no conocía. Y bueno, ahí fuimos con idas y venidas, con charlas, con cosas, armándonos. Yo empecé a trabajar en producción en A Solas. Y bueno, y después con mucha charla, ¿viste? O sea que Tratar de ganar tiempo, porque bueno. y empezaste a trabajar con él y ese debe haber sido un buen punto, ¿no? De Sí. conexión entre ustedes. Sí. Conectaron por ahí. Sí. Estuvo buena esa ¿Te esa gustaba época. eso o te metiste para estar con él? Yo me metí para estar con él, después me gustó. Claro, pero antes, digo, antes no tenías Pero nada ¿sabes que ver por qué con me él. gustó? No, en realidad yo siempre trabajé en el área de relaciones públicas de diferentes empresas, había estudiado profesorado de jardín de infantes, pero bueno, justo fue la muerte de mis abuelos y desconecté un poco Cuando te del preguntaban estudio. por tu apellido ahí, vos ibas sin conocerlo y... O sea, yo daba el documento y me decían, ay, vos sos la hija Claro. de... Sí. ¿Y Pero cómo no está lo tu papá? conocías. Bien. Mentira. Claro, bien. Claro. Y Igual es. Gabriela, ¿y cuál fue el momento, cuál es el recuerdo más lindo que tenés de tu viejo? ¿Hubo un momento de dulzura, hubo un abrazo, Sí. hubo un momento Sí. así? ¿Y en qué momento de la historia de ustedes fue? En el momento que mi papá fue más dulce fue cuando se murió mi mamá. Apareció en un momento fundamental también de tu vida, digamos. Ya que estaba, aparezca, ya sí, estaba, pero que pero- aparezca como padre, digo. Pero ahí fue tremendo porque aparte me confesó que fue la mujer que más amó. Le digo, ¿me lo decís ahora, papá? Wow. Y ahora, Yo tampoco se lo creí, ¿eh? No creo. Pero bueno. Un tipo sensible igual. Muy. En algún punto. Sí, porque después se tuvimos aflojaba. conversaciones donde vos más o menos entendés varias cosas y atando cabos vas viendo que
que nadie es víctima de nadie y nadie es responsable de la historia. Pero qué contraste, ¿no? Porque dijiste que empezaste a trabajar con él en medios. Yo tengo la suerte, en algún momento me contrató una de sus ex productoras para justamente vender publicidad, algo que yo soy un desastre, pero bueno, fueron mis primeros trabajos, y me hablaba de lo exigente que él era como conductor con sus productores. Digo, para una hija, 21 años, es conocer el otro lado de tu viejo, no el lado de papá. Mira, cuando empezó Sola yo tenía 23 años. Y te voy a contar una anécdota muy graciosa. Este era el tamaño de papel que usaba papá para poner en la oficina. Chicos, no había computadora, no había celular, no había nada. Y te escribías en rojo los datos importantes de lo que él tenía que hacer. Su agenda estaba colgada en papelitos, azul, verde y rojo. Entonces, primer día escribo, terapeuta, reunión con fulano. Baja, mira, sí. ¿Lo que escribiste vos? Sí. Se va a grabar, porque grababa en un departamento que había alquilado y había armado un estudio de radio. Él no iba a la radio. Grababa el programa. Simulaba un vivo. Baja con 2 blocs de 100 hojas oficio cuadriculadas con el abecedario en imprenta, minúscula, mayúscula, cursiva, mayúscula y minúscula. Me dice, ¿tenés una letra de M? No. Empecé a escribir bien porque en una producción todos tienen que saber lo que vos escribís y leer los carteles. Yo así aprendí a escribir. Caligrafía te mandó Caligrafía. a hacer. No. Así empecé. Y después me dijo, bueno, vas a ser productora. Bueno, yo dije, Spielberg, ¿qué voy a hacer? Hay paro de utileros en el 9, tenés que ir a limpiar el estudio, la mesa y hacer el café. Y la mesa era, ¿se acuerdan las mesas? Bueno, los más jóvenes no. De hierro con cristal que parecía un gajo de naranja. Sí. Esa había elegido. Me dijo, en el vidrio no tiene que dar ni una pelusa, porque voy a hacer planos. Ok, aprendí a limpiar vidrios. Te dio una Te lección. limpio los vidrios. Es que se lo agradezco. Quizás porque- lo que buscabas en algún punto, no solo eso. Pero es que se lo pero sí alguien agradezco que te enseñe, porque ¿no? empecé de abajo. Empecé limpiando un estudio. Ahora sos como las hijas de la nata, salvando las distancias. Jorge se está recuperando, afortunadamente, pero personas que pasan con una situación de padres en estado crítico y que hay que acompañar, ¿no? Es donde el hijo se transforma un poco en padre. Sí. ¿Qué cambió en vos eso, tanto con tu mamá como con tu papá? Creces de golpe. Creces de golpe. Y aprendes un montón de cosas. Si te lo permitís aprender, ¿eh? Hay gente que elige papel de víctima y se pone a llorar y no hace nada. Y hay otros que tenemos que resolver. Uno resuelve. Vos sos las que resuelve. Digo, qué duro, ¿no? También tener que transformarte en cuidador de tu padre cuando tu padre no te cuidó. Es como que la balanza está, ¿no? Desbalanceada, ¿verdad? Porque ese camino de retribución, de alguna manera, esa vuelta, la tuviste que emprender sin un capítulo previo. A eso voy. Pero, ¿sabés qué, Cari? Yo siempre trato de ver el vaso lleno, no el vaso vacío. Sí, sí. Entonces, lo bueno es que yo lo pude compartir un tiempo. Sí. Y también mi hermano mayor también estuvo presente durante la enfermedad de mi papá y fuimos en ese momento un equipo. Pero hasta que lo conociste a él, por ejemplo, ¿quién fue tu figura paterna? Mi abuelo Tu materno. abuelo. Tu Vos abuelo. vivías con tu mamá y con los papás de tu mamá, en la casa de ellos. Y entre Pero vos ya ellos de sabías- eso no se hablaba. Pero ya sabías que Hugo era tu papá. Y tenía el apellido en el DNI, entonces, viste, no había forma. Pero, ¿y tu mamá no volvió a armar una familia? Claro, porque, digamos, Sí, sí. a vos te Después tuvo no a sé. los 18 años, digamos, después vino una vida entera. Sí. O sea que tenés otros hermanos. Tengo una hermana de un segundo matrimonio de mamá, pero los hermanos no tenemos una excelente relación. Te diría que prácticamente no tenemos Pero ese relación. hombre, el segundo esposo de tu mamá, Sí. de alguna manera yo siempre hablo de los roles, ¿no? Un padre biológico puede no estar, como le pasa a tantos millones de personas en el mundo, pero hay alguien que ocupa ese lugar, ese rol paterno. ¿Era un poco el segundo marido de tu mamá o no? No, fue No. mi abuelo siempre. Siempre el abuelo. ¿Y él cómo te explicó la ausencia de esos 21 años? Permitime que algunas cosas me las guarde, pero era una sociedad muy compleja. ¿Te duele hablar de esto? No, no me duele, pero hay cosas que la verdad que no, que fueron entre papá y yo y prefiero dejarlas ahí. Y esa nueva familia, Perdón, la que perdón. formó tu mamá. Yo quiero decir algo, porque la verdad, como la quiero tanto a Gabriela, a lo mejor hay cosas con las que no estoy de acuerdo, cosas que escucho de ella y me parece que lo que ve es la mitad del vaso vacío y no lleno, porque escucho una historia de familia común de la época en una sociedad
que era muy difícil, de la que me tocó vivir, y que siento una identificación mucho de lo que me pasó en casa con mis viejos y con tu papá. Es decir, los que vivimos 24 horas por 7 del laburo y que somos laburantes, no somos empresarios, no nos regalan nada. Muchas veces el padre no tiene la presencia que debería tener. Y a lo mejor el amor se traduce en llenar la heladera, en que tengas educación, en que tengas guardapolvo, que tengas calzado. Y yo, la verdad que escucho de vos como una sensación como de queja permanente. Y yo creo que has tenido una vida dura, como la he tenido yo también. Yo no tengo una queja permanente, Luis. Pero a mí me queda como un dejo de un paso de factura hacia tu viejo, que yo lo conocí y me pareció un tipo fantástico, de una inteligencia suprema, que a lo mejor tendría sus carencias. Yo también, si me pongo a contar cosas mías en mi relación con mi viejo, tengo un montón de facturas Pero Luis, que pasarle. todo lo contrario, lo acabo de decir. Yo a mi viejo no le critiqué jamás nada, porque los padres hacemos lo que podemos. No, tal yo a como mi lo papá estás se lo diciendo, agradezco. Tal como lo estás diciendo en cámaras, Sí. da una situación de queja. No, Luis, no. Pará. No nos olvidemos que estuvo borrado 17 años. Bueno, no sé si borrado porque 17 años. Lo que dice Gabriela, yo por lo menos es lo que entiendo, quizá explicitarlo sin dar detalles que no quieras, como que fue una lejanía forzada. Mira, yo era chica, no te lo puedo decir, no te lo puedo certificar, porque tampoco nadie me dijo si fue una lejanía forzada o no. Digo, por eso digo, yo no me quejo, todo lo contrario. Yo le agradezco. Si fuera una queja tampoco estaría mal. Yo le agradezco a mis padres todo lo que hicieron dentro de sus posibilidades, porque no era fácil en ese momento enfrentarse a una sociedad como la que se vivía en ese momento, con la discriminación que había también. Entonces yo se los agradezco profundamente, porque estoy acá. Y Eso te aprendí quería mucho de él, preguntar, aprendí mucho de mi mamá. ¿cómo ¿Sufriste lidiar? discriminación? Perdóname, Rojo, ya te dejo. ¿Cómo lidiar con esto de no peleó por mí? ¿Entendés? Por esto de no hizo todo para estar conmigo, para verme crecer, para darme el yogur, para llevarme al cumpleaños, ¿me entendés? ¿Cómo lidiar? ¿Pero vos estás segura que ese es el planteo? Vos estás haciendo esa pregunta, no peleó por mí. ¿Y cómo Dando sabés, por sentado- y cómo sabes que si peleó o no peleó? Dando por sentado que quien pelea va y consigue lo que quiere. o no, Muchas veces no. o no. Muchas veces no. ¿O O no quiere hacerle pasar situaciones de conflicto y tal vez el ¿O no? alejarse es una manera de A ver, que muchas ella veces pase no, por una porque fue situación. muy conflictiva la situación de familia cuando pasó lo que pasó. Entonces yo creo que mi papá tuvo la sabiduría de correrse. ¿Por qué se separaron? ¿Ese fue el motivo por el cual tus abuelos maternos lo echaron de la casa? No daba con el ¿Pasó algo hándicap. grave? No, sí, murió un hermano mío. ¿Murió un hermano tuyo? Sí. ¿De qué manera? Tenía 6 meses. Se accidente? llamaba Hugo Gabriel. De una enfermedad, pero mi papá no estaba presente, según mis abuelos. Yo eso no lo creo, pero hubo una muerte de un hijo de mi mamá y de él. ¿Tu padre priorizó el trabajo en ese momento? Estaba... Es que no lo sé, por eso tampoco lo voy a juzgar, Con tu ¿me abuelo, sí. entendés? Porque yo tengo una parte de la historia y no tengo la otra, entonces no quiero juzgarlos a Pero con ninguno tu de los mamá dos. Por eso pudiste- te digo que cada uno hizo lo que pudo. Pero con tu mamá pudiste hablar sobre esa situación. mi mamá casi no podía hablar. Casi no Porque era podía. un trauma. No, era un dolor muy grande el que tenía. Con la ok, nueva ok. familia de tu mamá, ¿sentiste discriminación para con vos, de esa gente? Digo, vos eras la morochita dentro de la familia blanca, como dijiste antes, y entró una familia bien. Y, viste, digamos. no era fácil. No era fácil. Wow. No era fácil. Era una sociedad muy compleja y muy conservadora. Recordemos que yo estoy hablando del 62, 65, 66, No, está claro. 70, época de la dictadura. Digo, no era fácil. Pero chicos, yo estoy acá, estoy sana. Le agradezco a mi papá Por todo cómo lo que contás, hizo. Gabriela, tanta gente que está mirando y que dice, che, hay una vida después de... Sí. Y te están escuchando a vos tranquila, Obvio. con los asuntos tramitados, habrás hecho seguramente mucha terapia, para parirte a vos misma, porque hay un nacimiento biológico y luego un deseo, esta vida para mí. Una superación. Absolutamente. Claro. Sí. Es que, chicos, uno tiene que sacar lo mejor de los padres. Yo a veces cuando veo chicos que vienen acá y destruyen a sus padres, sea lo que sea tu padre, vos estás acá gracias a él. No te sirve nada destruir a tu papá.
A veces, no te sirve nada destruir Gaby, a tu mamá. A veces la bronca te puede ganar. Pero bueno, pero para eso tenés una resentimiento. terapeuta, para eso tenés una... A mí me llama la atención que la gente haga terapia en los canales de televisión. Solo pongo ¿viste? una excepción, Gabriela. Hay cerca de 12.000 chicos hoy judicializados solo en la provincia de Buenos Aires, donde la justicia dice el peor lugar para que esté ese chico Sí. es con los padres biológicos. Digo porque Esa es otra historia. hay Estamos historias hablando de violencia, sí. claro. Sí, yo en Sí. pandemia también hice un voluntariado en educación en un lugar muy pobre de la provincia de Buenos Aires y los casos que ves son tremendos. Igual en tu Tremendo. caso, es la sensación que me da, quizá lógicamente porque tu padre es el famoso y no tu madre, pero como que alcanzaste mayor profundidad en el vínculo con tu papá, pese a la distancia inicial, que con tu mamá. ¿Puede Porque ser? con mi mamá ya lo tenía. Con mi mamá yo la tenía todos los días. Entonces ¿Con tu ese padre lo vínculo estaba. ansiabas? ¿Con tu padre lo deseabas antes de los 21 años? de ese Claro, almuerzo? siempre lo Sí. deseas. Lo que pasa que posicionate en esa Gabriela que se sintió abandonada. ¿Qué pasaba si esa Gabriela decía quiero ver a mi papá? Corría el riesgo de que también la dejen de querer de ese lado. Era lo que pensaba esa nena. No te dejaban. Ahora, Gabriela, Gaby, claro, yo te conozco, claro. te conozco hace muchísimos Sí, años. siglos. Siglos, toda la vida, creo, del medio. Sí. Y es hermosa y muy triste al mismo tiempo la historia que estás contando. Pero me cuesta creer también un poco, no porque descrea de vos, obviamente. Sí, sí. Pero hoy lo contás y calculo que tiene que ver con la superación de todo eso. Y escucho toda una historia muy zen. Y calculo que debe haber habido muchos berrinches y muchas broncas en el medio. Pero hubo mucho dolor, hubo mucha bronca. Por eso te digo, cuando vos el dolor lo tenés en el momento que lo tenés que tener, la bronca la tenés y la decís, no te la tragás, Claro. porque si no te enferma. Cuando enfrentás a tu mamá, cuando enfrentás a tu papá llorando, gritando, y después lográs tener una charla y apaciguar y Ahí poder... está, ahí es donde quería llegar. Claro. Mucha terapia Digo, también, claro, seguramente. porque Total. no se llega a No, ese momento de no. sabiduría sin haber pasado por una tormenta. No, y que tampoco no es un momento de sabiduría, es un momento de comprensión. Fui mamá Sí. también y tampoco fui una excelente madre porque uno aprende sobre los pasos. Digo, yo creo que no fui una buena madre, otros me dicen, no, fuiste una buena madre. Digo, uno no sabe si es buena madre o mala madre. Uno es, hace lo que claro. puede con lo que tiene. Sí, sí. Y va aprendiendo y va, viendo cómo manejar las situaciones. ¿Qué les voy a echar las culpas de que pobre? Ahora, por contraste, dentro de vínculos paternos que no hablaban, sos la que habla. Siempre hablé. Bueno, ese es el problema. Yo era la que hablaba. En mi casa era la que hablaba y decía, no quiero saber, ¿me entendés? Bueno, pero eso también Claro. te liberó del Claro. sufrimiento, Sí, digamos. Por sí. eso pudiste dar vuelta a la página, trascender, Se dedica perdonar. a comunicación. Aunque en un momento dijiste, claro, en un momento dijiste, no, yo no tengo que perdonar, Yo no tengo pero que perdonar. ¿Sabes por qué, Cari? Pues yo considero que uno no es quien para perdonar a nadie. Digo, somos todos seres humanos con errores, con defectos. Y si vos te parás en que yo puedo ser igual que el otro, ojo que también me puedo equivocar yo, ¿eh? Entonces yo lo que hice fue comprender. Fue, che, ¿me dan herramientas para que entienda la historia? Y me las dieron. Pero hablemos del perdón, que para mí también es algo es un campo en litigio todavía. Ujú. Está bien que el perdón hacia afuera de yo te perdono, nadie es Dios para perdonar a nadie, No. pero internamente no tuviste que, como Karina dijo, decir, che, ya está. Yo internamente perdono todas sus ausencias. Suelto, listo, Claro. me libero. No, eso sí, el soltar sí, el liberarme. Y aparte, cuando vos recuperás el cariño de alguien, no tenés nada que perdonar. Lo que fuiste a buscar lo encontraste. Gaby, ¿y de chica alguna vez sentiste vergüenza por el apellido? No, jamás. Jamás sentí vergüenza. ¿Orgullo? Lo que pasa es que yo no tenía no tenía mucha información sobre la carrera de papá. Obviamente que después cuando lo conocí y entendí quién era mi viejo, sí, claro. Hoy lo escucho en algunas cosas que decía y digo, ay, viejo, sí. Y Y Gaby, me parezco mucho, entonces, ¿viste? sí. Y tu mamá, falleció ¿hace cuánto tiempo? Mamá murió en el 2002 y papá en el 2010. Ah, bastante. 59 años tenía mamá. Ah, muy joven, bastante ¿Y esos seguidito. 8 claro. años fue donde más cerca estuviste de él? No, y antes también. O sea, digamos que empezamos a trabajar un camino juntos desde que nos encontramos cuando yo tenía 21 años, en el 83. Y con idas y vueltas, viste, había como... Aparte, viste esto de la hija mujer y le celaba a las novias y esas cosas que a veces pasaban. Y sí, chicos, somos hijas, mujeres. Claro.
¿Lloraste Claro, por tu como- papá alguna vez? Siempre. Como debe pasar. Siempre. ¿En qué situaciones? Mira, de emoción un montón. ¿Pero una emoción violenta? No, una emoción sentida? linda. Cuando le hacían algún homenaje que él te decía que no le importaba, pero lo esperaba. Cuando lo veía en alguna nota, cuando lo veía hacer el programa con ese amor que él hacía a las cosas. Y yo admiraba eso. Recordemos que era un tiempo donde en el show del minuto, por ejemplo, tu papá entrevistó a don Julio Cortázar Sí, la tengo. porque se salvó del fuego. Hay una anécdota con esa grabación, ¿no? Porque él quemaba las grabaciones. No, mira, en realidad lo único que te puedo contar es cuando él tenía su estudio de radio, tenía cerca de 2 millones de discos. Y cuando viene el CD, un día dijo, no, esto ya no sirve más, sacó todo y yo dije, bueno, papá, sí. Quería 2 o 3 perlitas que estaban ahí adentro, digo, ¿me las guardas? Y un día llegué y me había regalado todo. Me dice, ay, me olvidé de los discos que me pediste. Y desaparecieron todos los discos.